Hermanos y amigos, Dios los bendiga una vez más. Para mí es una bendición compartir con ustedes la bendita palabra del Señor. Reciban un cordial saludo de su servidor en esta oportunidad, deseándole toda clase de bendiciones. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es la vida. Y para ello tenemos una excelente porción de la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo número 7. Sí, libro de Job, capítulo 7. Y dice la palabra bendita del Señor de la siguiente manera, con una pregunta. Escuche usted lo que dice. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Qué interesante pregunta. Todos conocemos a través de la palabra del Señor a un personaje extraordinario llamado Job. Un personaje que vivió momentos especiales de su vida. Y uno de los momentos especiales que Job, queridos hermanos y amigos, vivió fue de que él tuvo bastante abundancia, tenía bienes, tenía también personas a su servicio. Era una persona con muchas posesiones y él disfrutaba todo eso, pero su corazón no estaba solamente con esa tendencia a lo materialismo, sino también dice la palabra del Señor que Job, queridos hermanos, ocupaba un tiempo, y dice la Biblia que todas las mañanas Job ofrecía sacrificio a Dios. Job ahí estaba, viendo todo lo que Dios le había otorgado, pero también él ofrecía todas las mañanas sacrificio para la remisión de los pecados de él y de su familia. Posterior a ello, dice la bendita palabra del Señor, que le vino a Job una calamidad. Perdió todo, perdió a sus ovejas, perdió a sus ganados, perdió a sus hijos. Se le murieron todas las personas que estaban a su alrededor y a su merced. La palabra del Señor dice que Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, dice la palabra, y se postró en tierra y adoró. Qué interesante, hermanos amados, qué lección más interesante. Y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová Dios, y Jehová Dios dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto, dice la Biblia, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Luego entonces que conocemos nosotros esta parte, ahora viene la segunda parte, queridos hermanos. ¿Cómo Job enfrenta la vida ante esta circunstancia difícil para él? Un hombre que había perdido absolutamente todo, enfermo, leproso, lejos de sus amigos, y allá andaba en una condición terrible. Por lo tanto, lo aplicamos para nosotros. Y desde que nosotros nacemos, hay una fuerza misteriosa que nos inclina hacia hacer lo malo, pero al mismo tiempo nos reta a seguir luchando y a seguir aceptando nuestro irremediable destino. Y tenemos que enfrentarnos, así como le pasó a Job. Y por eso dice la palabra del Señor, y Job capítulo 7 dice: ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra? En otras palabras, ¿no es acaso lucha la vida del hombre? Todos los días estamos luchando, desde que nacemos. Desde el momento de nuestra concepción luchamos en esta vida. Aún las personas, con todo respeto lo digo, que están en sus últimos minutos de vida, están luchando para no morir. Están luchando con diferentes tratamientos para no morir. La vida, queridos hermanos y amigos, es constante lucha.
La vida es constante lucha, por eso dice su palabra. ¿No es acaso brega la vida del hombre? ¿No es acaso lucha la vida del hombre? Sus días como los días del jornalero. El tiempo que estamos sobre la faz de la tierra realmente es corto y por lo tanto debemos de vivir la vida bajo la gracia del Señor. La pereza, la mentira, el soborno, el engaño son sombras, son como sombras fantasmales que están ahí rodeando, que quieren hacernos compañía y que nos incitan a tomar alguna decisión errónea. Pero debemos enfrentar, debemos de luchar, debemos de formar un carácter íntegro que no se contamine con la corrupción. En esta vida hay tanta corrupción. No tenemos que perder nuestros principios. Hubo un gran pensador que se llamaba Tales de Mileto. Sí, Tales de Mileto dijo: la tarea más difícil de enfrentarse en esta vida es conocerse a sí mismo. Es un ejercicio fuerte que hay que hacer. Es un ejercicio fuerte. Implica hacerse una introspectiva, que en nosotros haya sinceridad, objetividad y valentía para enfrentar los desafíos, los retos de la vida. También es importante hacer énfasis en la humildad, porque implica conocer nuestras virtudes y nuestros grandes vicios. Es el precio que hay que pagar para trascender en la vida. Nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos. En esta vida no podemos nosotros juzgar a una persona sin que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos. Hay cualidades interesantes para seguir luchando en esta vida. Número 1, el valor. Tenemos que tener valor para seguir adelante. Número 2, disciplina. Tenemos que ser ordenados en todo lo que hagamos, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida material. Número 3, el esfuerzo. Tenemos que esforzarnos para seguir adelante. Miramos a muchas personas que han triunfado en esta vida, pero también se han esforzado. Número 4, dominio propio. Es importante que nosotros le pidamos a Dios, pero también que nosotros pongamos de nuestra parte de tener dominio propio. Hay muchas cosas, tentaciones, situaciones que se nos presentan para que nosotros caigamos en descrédito, o para que la palabra de Dios sea vituperada, o tal vez para que en un momento dado podamos nosotros tener el riesgo de dar mal testimonio del evangelio o de la palabra o de Dios mismo. Pero Dios nos da a nosotros dominio propio. Número 5, la integridad. Estos son componentes necesarios para que nosotros podamos seguir adelante. En otras ocasiones de la vida tenemos que enfrentarnos al rechazo, tenemos que enfrentarnos a la crítica, nos vamos a enfrentar al desprecio de aquellos que alguna vez confiamos, pero nunca debemos rendirnos. Van a haber críticas, van a haber situaciones adversas, pero no tenemos que rendirnos. La vida no es tan sencilla. Hay momentos que debemos nosotros de pasar por situaciones difíciles, pero no tenemos que cruzar los brazos. Tenemos que seguir adelante luchando en esta vida. Por eso dice la palabra del Señor. Escuche lo que decía Job: mi piel está hendida y abominable. Mis días fueron más veloces que la lanzadera de un tejedor y fenecieron sin esperanza. Hacemos énfasis en esto, amigos, hermanos. Nuestra vida es muy corta y por lo tanto tenemos que vivir bajo la gracia de Dios, disfrutar la vida bajo la gracia de Dios. La vida no solamente consiste en amontonar riquezas. La vida no consiste solamente en que nosotros nos afanemos en el diario vivir, sino que también nosotros podamos disfrutar la vida alabando al Señor. Por eso la palabra del Señor dice que todo tiene su tiempo. Cuando Salomón escribió estas frases en el libro de Eclesiastés,
Dicen los expertos en Biblia, dicen los investigadores, los teólogos, dicen que Salomón ya era una persona experimentada en la vida, él ya tenía mucha experiencia. Y por eso él dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. Eso no quiere decir tampoco que nosotros no hagamos nada porque nos vamos a morir mañana. No, mientras hay vida, como dice una frase célebre, mientras hay vida, hay esperanza. Por lo tanto, en esta vida que nosotros tenemos, todos los días vamos a necesitar de Dios, que Él es el único que puede obrar desde el interior y desde el exterior para transformarnos cada día. Por lo tanto, para que la lucha sea fructífera, tenemos que seguir enfrentando los retos de la vida. Es preciso la humildad ante Dios. La mejor actitud será el mejor estímulo para depender más del poder divino. Y Dios nos dará la fuerza, la sabiduría y la fortaleza para seguir luchando en esta vida. En esta vida también tenemos que ser humildes. Sí, humildes para aceptar lo que no sabemos. Humildes para saber perdonar. También tenemos necesidad de humildad para pedir ayuda sin sentirnos inferiores. También necesitamos ayuda para aceptar que es posible que mejoremos cada día. En esta vida necesitamos ser humildes para que podamos reconocer que sin Dios nada es posible. Un gran pensador en aquel tiempo dijo, vivir es guerrear. Y se oye algo fuerte, vivir es guerrear. Y es cierto, la vida es constante guerra. Si nosotros lo vemos en el ámbito espiritual, también hay guerra espiritual. Dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra el mismo adversario. Pero Dios está con nosotros y en esta vida tenemos que ver la gloria de Dios, pero tenemos que someternos a la voluntad de Dios. También en la vida es importante, queridos hermanos y amigos, el carácter. Tenemos que tener carácter, tenemos que tener personalidad. Vea usted a aquellas personas que tienen un negocio, tienen que tener carácter para atender a la clientela, un servicio de calidad, una atención especial a la clientela. Y para ello se necesita carácter para poder vender, para poder ofrecer y vender ese producto. Por lo tanto, en esta vida también necesitamos nosotros carácter. En una ocasión la Biblia nos enseña a nosotros que David, sí, el rey David, ya era ancianito. Él ya había perdido sus fuerzas y ahí tenía a Salomón, más o menos de 40 años. Y entonces David había acumulado mucha riqueza, oro, plata, metales preciosos, piedras preciosas. Y David dijo, vamos a edificar casa para Dios. Entonces Dios le dice, David, tú no puedes edificar. No puedes, David, edificar. Entonces el Señor llama a Salomón. Y dice la Biblia, queridos jóvenes que me están escuchando, dice la Biblia que Salomón era un joven tierno. Así dice la Biblia, literalmente, era tierno de edad. 40 años estaba empezando a vivir. Entonces, su papá, David, le dice, hijo, ahora tú vas a edificar casa para Jehová. Y le dice estas palabras, Salomón, manos a la obra. Manos a la obra. Y hoy el Señor nos dice a todos nosotros, hijo mío, manos a la obra. Hija mía, manos a la obra. Hay que seguir viviendo, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir soñando. Por eso dice la Biblia, seremos como los que sueñan. El pueblo de Israel, cuando estaba cautivo en Babilonia, ellos soñaban un día ser libres y llegar nuevamente a la tierra de Israel. Por eso dice, seremos como los que sueñan. Y ese sueño de ellos se hizo realidad. Yo no sé cuál sea el sueño de usted, pero si usted se aferra a Dios, su sueño va a ser una realidad.
En la vida, lo más importante es hacia dónde nos dirigimos, no tanto la velocidad con que hacemos las cosas. Porque muchas veces vivimos muy preocupados y queremos hacerlo todo a la ligera. Estamos contando los días apresuradamente. En la vida, lo más importante es hacia dónde nos dirigimos. Y tenemos, por lo consiguiente, en nuestras manos tomar decisiones. La vida es constantemente toma de decisiones. El seguir una senda con una decisión equivocada puede ser muy peligrosa. Por lo tanto, en esta vida, cuando tomemos decisiones, hermanos y amigos, es importante pedirle guianza a Dios. Es importante pedirle dirección a Dios. Dejémonos guiar por Dios y Él nos da a nosotros esa prerrogativa, es decir, esa oportunidad para que nosotros nos dejemos guiar por el Señor y no vivir una vida de arrogancia, porque la arrogancia es la madre de malas decisiones. El gran hombre de Dios, Salomón, muchos años después dijo: la soberbia procede al fracaso, la arrogancia anticipa la caída. Si en esta vida nosotros no somos humildes y no aceptamos nuestros errores, automáticamente estamos en la arrogancia y lo más probable es que fracasemos. Cuando se forman malas decisiones, uno puede aprender mucho. También dicen por ahí que de los errores se aprenden, pero recuerde que hay errores muy grandes que pueden ser irreversibles. Hay cosas por las cuales nosotros tenemos que pedirle a Dios su guianza. Recuerde, acción, efecto. Si nosotros tomamos malas decisiones, si nosotros estamos accionando mal, va a surtir efecto. Ejemplo, si nosotros somos obedientes, nosotros vamos a recibir bendición de Dios. Si nosotros sembramos, por ejemplo, hablemos de la siembra. Si nosotros sembramos, vamos a cosechar. ¿Qué significa esto? Acción y efecto. Si nosotros amamos, vamos a ser amados. Que muchas veces no pasa, pero cuando nosotros sembramos amor, vamos a cosechar amor. Muchas veces nosotros nos aferramos a la vida y nos olvidamos de las demás personas. No, sembremos en las demás personas. En esta vida, sembremos amor. Seamos solidarios. Seamos amorosos. Amemos a nuestros vecinos, a nuestro prójimo, a nuestra familia, porque la vida es corta y no es posible que vivamos una vida amargada, desesperada y triste. Tenemos nosotros al Señor en nuestro corazón y tenemos que disfrutar la vida bajo la gracia de Dios. El apóstol Pablo nos enseña a nosotros cómo debemos de vivir la vida sin preocuparnos tanto. Dice que el apóstol Pablo, queridos hermanos, aprendió a vivir la vida cuando había escasez y cuando había en abundancia. Literalmente la Biblia dice: sé tener abundancia y sé padecer escasez. Con todo, estoy agradecido con Dios. Si algo nosotros debemos de agradecer a Dios todos los días, es la vida. Desde el momento que nosotros nos levantamos y disfrutamos de un día especial, por ejemplo, en la época de invierno. En la época de invierno, muchos se levantan, ven hacia la ventana y dicen: este día está muy triste o está nublado. No, todos los días son buenos. Depende de cómo nosotros actuemos, vamos a ver la vida. El único requisito para no tener problemas en esta vida transitoria que tenemos es estar muertos. Muchas personas no queremos tener problemas. Bueno, los problemas se van a acabar cuando ya no estemos en este mundo. Pero mientras estemos en este mundo, sobre la faz de la tierra, vamos a tener problemas, pero hay que enfrentarlas con sabiduría. Pedirle a Dios que nos ayude a solventar esos problemas. Y como dice un gran escritor, todo problema tiene solución. Y si estamos aferrados a Dios, Dios también nos ayuda a seguir adelante. Existen 3 actitudes para enfrentar la vida y los problemas de la vida. Número 1, la indiferencia.
La indiferencia significa estar ajeno a lo que sucede sin tener un total interés. Vivir como que si no existe algún dilema puede ser autodestructiva si nosotros somos indiferentes. Promueve la simulación, forma la situación de agonía y justifica la mediocridad y de aceptar un destino inalterable. Tal forma de vida es peor que estar muerto. No seamos indiferentes a la vida. Tenemos que enfrentar la vida, porque buscamos nosotros la posibilidad de buscar soluciones en medio de las dificultades. Oiga esto, muchas veces nos encontramos con problemas. Hay problemas, por ejemplo, en un conglomerado, en una directiva, en una asociación. Bueno, el problema ya está. Si nosotros nos enfocamos en el problema, que él fue el culpable, que ella fue la culpable, no vamos a salir del problema. Ya tenemos el problema. Ahora, ¿qué corresponde? Corresponde solución. Ya está el problema. Ahora ver la solución. Y tenemos que aprender eso, porque Job andaba sufriendo, pero él estaba esperando la solución de este problema. Dice la Biblia, queridos hermanos y amigos, que llegaban sus amigos. Job tenía 3 amigos. Y llegaban sus amigos con Job, y él era objeto de conmiseración, vivía una vida terrible. Imagínese usted con lepra desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, una vida terrible. Llegaban sus amigos y en una ocasión dice la Biblia en el libro de Job que sus amigos hicieron 7 días de ayuno con él, y ahí andaba Job sufriendo, y por eso dice: mis días fueron más veloces que la lanzadera de un tejedor. Nuestra vida es corta y debemos de aprovecharla. Disfrute la vida sirviendo al Señor en la iglesia. Quizás usted ejerce liderazgo, quizás usted tenga la oportunidad de servirle al Señor. Hágalo con amor, sírvale al Señor con pasión y con amor. Quizás usted tenga a su familia. Es interesante disfrutar la vida en familia. No se necesita de grandes cosas para poder vivir momentos agradables. Suficiente con algo sencillo, pero que sea muy significativo. Otra actitud es el fatalismo. El fatalismo es la actitud de la sobredimensión de los problemas. Ese tropiezo que nosotros decimos ya no tiene solución, ya no se puede resolver. Muchas personas han caído en depresión, muchas personas han caído en algunos errores terribles por el fatalismo. El fatalismo destruye los deseos de triunfar y carcome la esperanza. El fatalismo cree en un Dios que está muerto. Aquellas personas que dicen ya no se puede. Los cristianos todo lo podemos en Cristo. Y número 3, que es el consejo puntual para todos, es la fe en acción. Así como lo escucha, la fe en acción. ¿Se recuerda usted de aquellos varones amigos de un paralítico? Dice la Biblia en el libro de Lucas que había un paralítico. Estaba enfermo, inmovilizado, quizás por varios años. Pero cerca de la casa del paralítico había llegado el maestro, Jesús de Nazaret. Y allá estaba Jesús en una habitación, en un recinto. Y dice la Biblia que había muchas personas, que ya nadie cabía en ese lugar. Entonces los amigos del paralítico oyeron que Jesús estaba cerca, agarraron al paralítico, lo apoyaron, lo pusieron sobre una camilla y lo llevaron a Jesús con mucha fe, con mucha convicción. Y sucede que cuando ellos ya iban llegando, ese lugar estaba abarrotado de personas y no podían entrar al paralítico. Entonces rompieron el techo, hicieron un agujero, quizás quitaron el material ahí con fuerza y bajaron al paralítico. Actitud, deseos de vivir, deseos de seguir adelante. Y el Señor los admira y les dice que admiraba la fe de los amigos del paralítico. Por lo tanto, en esta vida tenemos que tener fe.
Así como aquellos amigos del paralítico llevaron al paralítico al Señor, no importando la dificultad, pero lograron llevar al paralítico. La fe en acción es una actitud basada en las promesas de que Dios es el Señor de lo imposible. Escuche esto. La fe en acción es una actitud basada en las promesas de Dios y en las promesas del Señor que hace todo lo posible. Él, nuestro Señor Jesucristo, puede reconstruir un corazón roto. Él puede componer lo que está descompuesto. Él puede enderezar lo que está torcido y renovar lo que está agonizando. Quizás usted dirá, yo ya no le encuentro sabor a la vida. Con Cristo vamos a encontrar vida y vida en abundancia. Por lo tanto, en esta ocasión es importante que nuestra fe esté activa. Oiga lo que dice la bendita palabra del Señor, un texto muy conocido de la bendita palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo número 11. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En esta vida tenemos que aprender a vivir en fe. El apóstol Pablo dice que andemos por fe, no por vista. Porque muchas veces nosotros miramos todo difícil, todo es imposible y como que estamos atados y no podemos hacer nada. Pero tenemos que tener fe, explorar nuevos conocimientos, innovar y no tener miedo. El fracaso no puede ser parte de nosotros. Nosotros somos triunfantes en Cristo Jesús. Vea usted lo que dice la palabra de Dios en el libro de Job. Cuando Job entonces pasa por ese proceso difícil, dice la palabra bendita de Dios que Dios restauró a Job. Y dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Qué interesante. Job vivió una vida terrible, pero siempre estuvo en comunión con Dios. La vida no solo consiste, como dije hace un momento, en las cosas materiales. La vida también es importante vivirla con Dios. Tomarse de la mano con Dios y decir, Señor, yo voy a continuar en esta vida con tu ayuda. Yo voy a continuar con los propósitos que tengo para esta vida con la ayuda tuya, Señor. Y dice la palabra del Señor, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa. Y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y a cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. En la vida vamos a tener dificultades. Todos. Quizás problemas económicos, quizás enfermedad, quizás no tengas empleo, quizás estés sufriendo una enfermedad en tu cuerpo, pero tu vida está en las manos del Altísimo. Tu vida está en las manos de Dios. Le quiero dar este testimonio. En los más de 20 años que Dios me permite ser pastor evangélico, he visto la gloria de Dios. Recuerdo que hace unos años atrás vi a una persona en el Hospital Nacional sufriendo con problemas renales, problemas en sus riñones. Y esa persona me decía, mire pastor, yo estoy muy preocupado porque esta enfermedad es muy terrible. Tengo a hijos pequeños. ¿Qué va a ser de ellos?, me decía el hermano. Y me decía, aquí ya no me van a poder tratar, me tendrán que llevar a la capital. Y él se fue a la capital, hermanos. Nos reunimos con su familia
hicimos oraciones, hicimos rogativas, le pedimos al Señor en ayuno y oración y le dijimos: Padre, tú eres nuestro médico por excelencia. Oramos por el hermano. Él tenía un trabajo pesado. Él descargaba producto de tráileres que venían a la ciudad de Totonicapán. Y él tenía un trabajo pesado y decía: pastor, yo ya no volveré a hacer ese trabajo. Pero Dios, hermanos, vio que él era un hombre de fe y que tenía deseos de vivir. Y si me permite la expresión, tenía ganas de vivir. Cuando él fue tratado, se empezaron a dar cuenta cómo su salud iba evolucionando para mejoría. Y los médicos se sorprenden y dicen: algo ha pasado acá. Ha pasado un milagro en esta vida. Han pasado 3 años y esta vida, este testimonio, este hermano sigue con vida. Sigue sirviéndole al Señor. Y la gloria sea para Dios, queridos hermanos. Si tú estás enfermo, si estás pasando por momentos difíciles, Él es tu sanador. Él es tu proveedor. Él es tu ayudador. En esta vida no estamos solos. Está el Espíritu Santo de Dios con nosotros. Y Él lo ha prometido, estar con nosotros no una semana, no un año, todos los días hasta el fin del mundo. Esta vida tiene sentido cuando estamos con el Señor. En esta vida nos pueden dejar los amigos. En esta vida nos pueden dejar los vecinos o quizás la misma familia nos puede abandonar. Pero Dios no nos abandona. Él está con nosotros. En una ocasión había una persona también necesitada de Dios y decía: Señor, yo me siento solo. Pero en ese momento él, hermanos, es tocado con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se manifiesta y le dice: ¿por qué dices que estás solo en esta vida? Tú no estás solo, está Jesucristo contigo. Hermanos y amigos, en esta vida no estamos solos. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Y la palabra del Señor dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La vida es una vida especial cuando estamos con el Señor. Permítame orar un momento por usted en esta ocasión. Amado Padre que estás en gloria, muchas gracias por tu palabra. La honra, la gloria, la alabanza, sempiterno para ti, Señor. Gracias por este privilegio especial de poder compartir tu palabra con nuestros hermanos, con nuestros amigos, Señor eterno. Que tu palabra corra y sea glorificada. Tu palabra, Señor, es esa semilla que va a producir al 30, al 60 y al 100 por uno. Bendice a tu pueblo, Señor. Abre las ventanas de los cielos y derrama, Señor, de tus bendiciones espirituales en la vida de tus hijos. Aquellos que quizás no le han sentido, Señor, el sabor a la vida. Permite que ellos puedan, a través de tu palabra, encontrar objetivos claros, Señor, en esta vida. Y que puedan vivir una vida en plenitud contigo, Señor. Tomados de la mano contigo. También oramos, Señor, por las vidas que están padeciendo alguna enfermedad, Señor eterno. Tu palabra dice que para ti no hay nada imposible. Tu palabra dice que todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Tu palabra dice: si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo de pedir algo sobre la tierra en mi nombre, yo lo daré. Y hoy nos unimos con las vidas que están en su lecho de dolor para suplicarte que ministres sanidad en esas vidas, Señor. Cual sea la enfermedad, para ti, Señor, todo es posible. Tu palabra dice: yo soy Jehová, tu sanador, y tú eres nuestro sanador, Dios Todopoderoso.
Bendice a tu pueblo. Bendice este canal de televisión, Señor. Prospera cada día este canal. Bendice a todo el staff, a todo el equipo, Señor, de transmisión. Y que tu palabra, Señor, fluya en muchas vidas, Señor eterno, a través de esta programación. Bendito sea tu santo nombre. Bendice a tu pueblo. Bendice a nuestros amigos, Señor, y a aquellas vidas que hoy quieren entregar su vida a ti, Señor eterno. Alcánzalos con tu misericordia y bendice, prospera grandemente a tu pueblo siempre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Así sea. Amén y amén. Queridos hermanos, que Dios los bendiga. Ha sido un privilegio estar con ustedes una vez más. La gracia de Dios en cada vida. Bendiciones.